Bienvenido a la segunda parte de la segunda derivada de ecuaciones paramétricas. Quería proporcionar un ejemplo más de cómo determinar la segunda derivada de las ecuaciones paramétricas, y también determinar dónde estará la curva cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Es posible que desee detener el video aquí para revisar las fórmulas para la primera y la segunda derivada de las ecuaciones paramétricas, pero vamos a seguir adelante y saltar a nuestro ejemplo. Queremos determinar los intervalos abiertos para el cual la curva es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo en el intervalo cerrado de 0 a 2π. Entonces comenzaremos por encontrar la primera derivada. Haremos dirt. Tenemos que aplicar la regla de la cadena como lo hicimos en el último video. Vamos a tener 6 seno cuadrado t veces coseno t dividido por dx dt, que será 6 coseno al cuadrado t veces negativo seno t. Y esto se simplifica muy bien a la tangente negativa t. Ahora encontraremos la segunda derivada. Entonces encontraremos la derivada de la primera derivada con respecto a t, y luego la dividiremos entre dx de t. Bueno, la derivada de la tangente t es secante al cuadrado t. Entonces esta derivada será secante negativa al cuadrado t. Y luego encontramos dx de t aquí, así que tendremos 6 coseno cuadrado t veces negativo seno seno. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenga en cuenta que tenemos un negativo y un negativo, por lo que se volverá positivo. Y la t secante al cuadrado es lo mismo que 1 sobre el coseno al cuadrado t, así que tendremos 1 sobre 6 coseno al cuarto t sin t sin t. Ahora, de nuevo, esto nunca será igual a 0 porque nuestro numerador es igual a 1. Pero esto será indefinido cuando coseno t o seno t sea igual a 0. Entonces el coseno t sería igual a 0 en pi sobre 2 y 3π sobre 2, y el seno t es igual a 0 en 0π y 2π. Recuerde, nuestro intervalo es solo de 0 a 2π. Por lo tanto, no tenemos que usar 0 y 2π para crear los intervalos. Pero vamos a tener 4 intervalos diferentes. El primero será de 0 a π sobre 2. Luego iremos de π sobre 2 a π. Y luego tendremos de π a 3π sobre 2. Y, por último, tendremos de 3π a 2 o 2π. Y ahora necesitamos determinar el signo de la segunda derivada en cada uno de estos intervalos. Y luego sacar nuestras conclusiones. Y una cosa que podría ser útil para determinar el signo de la segunda derivada aquí es considerar en qué cuadrante estamos. Porque este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bueno, en el primer cuadrante, ambos seno y coseno son positivos. Entonces la segunda derivada será positiva. En el segundo cuadrante, el seno es positivo, por lo que será positivo. El coseno es negativo, pero lo elevaremos a la cuarta potencia, por lo que esto también será positivo. Por lo tanto, la segunda derivada es positiva. Ahora en el tercer cuadrante, ambos seno y coseno son negativos, por lo que el seno de t será negativo. El coseno de t también será negativo, pero lo estamos elevando a la cuarta potencia, lo que lo hace positivo. Entonces esta fracción sería negativa. Y luego, en el cuarto cuadrante, el seno es negativo y el coseno es positivo. Entonces esto sería positivo, esto sería negativo, resultando en una fracción negativa. Entonces ahora sabemos que es cóncavo en este intervalo, cóncavo hacia arriba en este intervalo, cóncavo hacia abajo en este intervalo y cóncavo hacia abajo en este intervalo. Entonces los cuadrantes 1 y 2 deben ser cóncavos. Los cuadrantes 3 y 4 deben ser cóncavos hacia abajo. Vamos a ver. Aquí está el primer cuadrante. Y el segundo cuadrante. Observe que esta parte de la curva es cóncava hacia arriba y así es. Y en el tercer y cuarto cuadrantes, es cóncavo hacia abajo. Recuerde que proporcionamos los intervalos en términos de t, que representan los ángulos para estas ecuaciones paramétricas. Bien, espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.